Vamos a darle la bienvenida al ministro de Defensa Nacional, doctor Javier García. Gracias por acompañarnos esta mañana. Un placer. Buen día, bienvenido. Feliz año para todos. Doctor, ¿se va a vacunar, doctor, usted? Sí, por supuesto. Por supuesto. No duda ninguna. Cuando me toque, ahí estaré. Muy bien, cuando toque, ahí estará. Varios temas para abordar esta mañana, pero queríamos dejar por un ratito el tema de las vacunas y entrar en otro tema que se disparó justamente ayer en la mañana, en Buen Día, en diálogo con el intendente de Rivera, Sander, vinculado a esta situación problemática que él nos transmitía, vinculada a la permanente llegada de inmigrantes al departamento de Rivera. Hablaba de un promedio de 15 a 20, más o menos por día. En los últimos días pasaron casi 80 migrantes. Ahí está. Y que de alguna manera, bueno, estaba movilizando al departamento en cantidad de acciones que tienen que ver justamente con brindarle asistencia, protección, etcétera, a estas personas que llegan, y que, bueno, estaba pidiendo ayuda al Poder Ejecutivo para, bueno, empezar a paliar ese aluvión que se estaba percibiendo, que realmente no estaba dentro de lo esperado, y más en este contexto de pandemia. Se ha comunicado el intendente entonces con el Ejecutivo, también, obviamente con el Ministerio de Defensa, para ver, bueno, de qué manera accionar ahí en la frontera de La Paz. En estos últimos días, le diría desde principio de enero, hablé varias veces con el intendente Sander. Primero llamé yo, me acuerdo de 10 o 15 días, cuando se reunió el SECOED departamental por un aumento de casos allí, ya por primeros días de enero. Sí, que pedían incluso la posibilidad de estar primeros en la vacunación también. Pero antes todavía, Daniel, los primeros días de enero. Y lo llamé para decirle que había escuchado que se iba a reunir de urgencia el SECOED departamental de Rivera, y que una vez más estamos a la orden para lo que el SECOED de aquel departamento dispusiera, como lo estuvimos durante todos estos meses, varias veces allá por los brotes de Rivera. Y desde ese entonces hasta ahora me he comunicado muchas veces, ayer 2 o 3 veces, vía WhatsApp y telefónica y audio, etcétera. Por esto que tú comentás recién, hablamos el otro día con el comandante del Ejército para tratar de colaborar en esta situación. Ahora, ayer, por ejemplo, estábamos viendo, tratando de coordinar la colocación. Estaba llegando una carpa que había sido donada de Estados Unidos. 2 dijo él que iban a hacer. O 2. Que llegaba para el Ejército y se ponía a disposición allí. Le vamos a armar, obviamente, el Ejército, los soldados le iban a armar. Estamos hablando de los detalles prácticos, ¿no? Claro. Le decía a Rich, a ver, baños estos químicos, tener que salir a alquilar, no sé, o ponemos la carpa, los baños, hay que arreglar todos estos temas de la alimentación. Así que, bueno, estamos en esa logística, aparte la parte sanitaria, ¿no? Eso corre por cuenta del Ministerio de Salud Pública. Es un tema, pero hay que enfrentarlo porque son de los temas que tenemos compromisos humanitarios. Es la historia del Uruguay. Yo defiendo mucho la situación, a veces que hay enojos, pero miremos nuestros apellidos, y nuestros apellidos vienen todos en barco. Entonces, y mucho más en situaciones de crisis. Nosotros somos un país de acogida, de recibimiento, y por lo tanto hagamos con los demás lo que nosotros esperaríamos que hicieran con nosotros. El apoyo entonces es más bien logístico, el logístico también de recursos humanos, algo especial, todo apoyo logístico, Daniel, impone material también, y humano. Todo apoyo logístico impone también apoyo humano. Allí en Rivera hay un club de fútbol que está muy vinculado a la unidad, que es el Cuñapirú, que ha servido durante todos estos meses para alojar gente en diferentes circunstancias, para ser también un lugar de contingencia, eventualmente de cuarentenamiento. Es decir, la verdad que el trabajo que hacen, que han hecho las Fuerzas Armadas, que hacen, en el caso de Rivera, el Ejército Nacional, es absoluto, 100% de entrega. En Rivera llegó a suceder, llegamos a colocar puestos de control en pleno centro de Rivera, allí en la Internacional y Sarandí. Sí. Así que tenemos una larga experiencia de trabajo allí en el departamento y lo hacemos con y más allá de lo que es el cumplimiento, obviamente, de estos acuerdos internacionales, ¿preocupa al gobierno esta llegada tan importante a esa zona del país de inmigrantes? Nos ocupa, es una realidad. Básicamente estamos hablando de ciudadanos que son cubanos, que para llegar allí, imagínense el trayecto que hacen, ¿no? Hay otras nacionalidades también, pero estamos en una circunstancia muy particular, así que
tampoco tenemos mucho tiempo para análisis, hay que actuar. Hay leyes internacionales, aparte de lo que es la tradición humanitaria del Uruguay, hay leyes internacionales que obligan que tienen supranacionalidad. Incluso hasta el domingo 31 de enero, que van a estar cerradas las fronteras a cal y canto, en el caso de los migrantes no pueden estar cerradas, nunca estuvieron, porque la ley internacional nos obliga. Refugiados. Claro. No todos son refugiados. Bueno, pero muchos se acogen el estatuto de refugiado. Esa es la consulta que yo te quería hacer. Siempre hubo una flexibilización en el ingreso, porque para que te den el estatuto de refugiado tiene que haber una especie de investigación para justamente comprobar que tú venís escapando de un tema político, religioso o una persecución de tu país. Esa flexibilización permitía que todo el mundo ingresara y luego se hacía la investigación correspondiente. ¿Ha sido de igual forma en tiempos de pandemia? Porque ayer tocábamos el tema y mucha gente por las redes sociales escribía eso, que a partir de la llegada de la pandemia, que se cerraron las fronteras, no hay tal flexibilización y muchas personas que vienen, en realidad no escapando por un tema político religioso, pero sí por una necesidad económica, no han tenido apertura. ¿Eso es así o es un todo el error? tema, digamos, migrante no es de mi directo conocimiento, pues no está en mi cartera. Yo no sé si hubo lo que tú decís, pero hay una cuestión muy práctica. Te llega una mamá con un gurí en brazo, de noche, ¿qué decís? Claro. El vecino váyase. Yo no lo hago. Uruguay no lo hace, porque sabemos que en otros países Claro, pero- sí. Bueno, por supuesto, pero por suerte somos Por uruguayos. suerte. No se está haciendo, esa es la consulta, porque justamente las personas que escribían... Bueno, no sé, la práctica, es decir, el detalle concreto. Lo que estoy diciendo es que esto que relataba Daniel recién es una realidad. Hay una especie como de, nuestra experiencia de estos meses, ¿no? Como de olas. Hemos tenido una por allí por mitad de año, y ahora estamos teniendo otra, con estos números que Daniel recién decía. Pero bueno, el detalle práctico, eso... ¿Y tiene un límite esto? Porque... No tiene. Pero estamos comprometidos, ¿no? Es decir, yo sé que hay veces que puede no entenderse, pero Uruguay es un país, tenemos un país, para mí el mejor del mundo, lo vaya para ustedes también, que es reconocido en el mundo por muchas cosas, entre otras porque Chico y en este rincón del mundo es un país que se ha hecho a partir del derecho internacional, de construir derecho internacional y de hacer respetar el derecho internacional. Y para nosotros, lo que como Estado ratificamos es norma grabada a fuego. Y vuelvo a reiterarlo, viene de condiciones y de características de valores y humanas que tenemos los uruguayos. Y por eso que las cuidamos, a pesar de que en situaciones de pandemia puede haber razonamientos que digan, bueno, pero vamos a ser un poquitito más egoístas y dedicarnos. No, se puede ser solidario adentro y con los de afuera También trabaja Naciones Unidas y Cruz Por Roja supuesto. allí, ¿no? Sí, pero bueno, todos sabemos que la gran carga la lleva el país de acogida. Totalmente. También por eso es que el ACNUR se está expandiendo acá en nuestro país, ¿no? También por esa necesidad de la cantidad de refugiados que llegan. Eso habla también, pero ya para otro momento, de las condiciones que se viven en algunos países Sí. y que tienen los ciudadanos que viven en algunos países. Pero eso son Es tres verdad, monedas aparte. Es verdad. Bueno, vamos a cambiar, Javier, de tema y vamos a meternos de vuelta en la campaña de vacunación. El Hércules está partiendo hoy hacia Estados Unidos. Nosotros estamos, le decía recién allá en la previa acá afuera, nosotros estamos a disposición de lo que nos soliciten. Ajá. Estaba previsto que Sí, partiera hoy a estamos Estados esperando los Unidos. trámites. Bien. No, hoy era el tema, hoy era la propuesta que había para Alemania, que el SINAE nos pidió cambiar por Estados Cambió Unidos. destino, sí. Yo tengo la fecha, no la voy a decir porque... O sea, no parte hoy a Estados Unidos. No, entonces. que nunca fue ok. planteado hoy. Bien. Bueno, hoy está planteado el vuelo a Alemania que el SINAE nos pidió ahí cambiar. Ve que un medio dijo eso, pero después Bien. el propio medio me dijo que se había equivocado. Ajá. Y va a ser próximamente, yo ya tengo el día, pero como estas cosas dependen de cosas que no dependen de uno, de Claro. trámites, autorizaciones, está trabajando la Cancillería para los permisos de sobrevuelo, y así que próximamente... ¿Será en febrero o en Claro. estos días que Sí. quedan? Puede pasar. Sábado, domingo. Si es Ya, en enero, si no no es queda hoy, mucha sábado, chance. domingo. Van a puede tener ser. Es en febrero. Van a tener una noticia antes de lo que... ¿Y el cambio de decisión por qué fue? Por un tema de ayer hablaba anoche justo con Raúl Bianchi, Ujú. que es el que está encargado de toda la logística. Es un tema, me comunicaron, ante el requerimiento. Usted imagínese, todo el mundo está requiriendo dos cosas en este momento: vacunas y heladeras para sostener las la vacunas. logística, sí. Es tan importante la vacuna como que se mantenga vigente. Ya era uno y acá son cuatro. Ya. Sí, sí, sí. Y ahí compiten
los grandes del mundo, los que tienen mucha tarasca, fuerza, poder, plata, y los chiquitos, que no tenemos ni fuerza, ni poder, ni plata, ¿no? Comparados con los demás. Entonces son altísima demanda para una oferta muy limitada, porque la capacidad de producción es muy limitada. Todos pidiendo, ayer miraba las cifras de Europa, era una cosa descomunal. En miles de millones de dosis se medían las solicitudes sumadas, ¿no? Y viste como algunos países tienen... Martín, me gustaría saber esto si se puede. Entonces, había un plan en virtud de las solicitudes que había, tenían plan A, plan B, uno de los planes que tiene Alemania, que es, me decían, un tipo de freezer de alta cantidad de volumen, ¿no? De stock, que en una circunstancia podía servir si no se conseguía las otras que son, digamos, más aptas porque permiten compartimentar, ¿no? Y hubo respuesta por la segunda, te dijeron, entonces vamos por la segunda, que en verdad era el plan A. Lo que se pensaba que no se iba a conseguir, se consiguió. Dije, bueno, ya que lo conseguimos, vamos a buscarlo. Y en estas cosas, cuando hay varios grandes y poderosos que están compitiendo por lo mismo, lo mejor es rapidito tenerlos en casa. Porque en estas cosas, usted sabe, es como si no se puede perder la oportunidad. Es como si le dijeran ahora, llaman al celular de cualquiera de ustedes y dicen, mire, tengo las vacunas, tiene dos posibilidades. ¿Las viene a buscar o se las llevamos en un courier, en un coso privado? ¿Ustedes qué deciden? Voy, tengo la posibilidad, voy. Y cuando llega... Eso es la Fuerza Aérea. Cuando llega el de repente dijeron, mire, no, tráigamela. Y usted no se pondría nervioso si eso que quedó en otro lugar viene uno más grande y dice, ¿para dónde van esas? Para Uruguay. Sí. Uruguay, ¿cuánto las pago? 10. Yo pongo 13, démelas. Claro. Yo, responsable, digo, espéreme, deja abierta la luz que voy. No espero que nadie aparezca en el medio. Bueno, lo mismo que haríamos nosotros 5, yo creo que haríamos todos, ¿no? Es decir, ante la posibilidad de que estén, como están, vamos a ir a buscarla. A la brevedad de la noticia la van a tener. Y el tiempo apremiará cuando lleguen también. ¿Cómo va a ser la distribución con los recursos aéreos, los recursos terrestres? Bien, llegan a Carrasco. En estos días va a haber mucho más comunicación. Pero llegan a Carrasco, se depositan en la terminal de cargas. Allí va a tener la custodia de la Policía Aeronáutica, que depende de la Fuerza Aérea. Y a partir de allí comienza la distribución logística en todo el país cuando lo disponga el Poder Ejecutivo, las autoridades sanitarias, quienes están en eso. Vuelvo a reiterar, en este caso el Ministerio de Defensa es un instrumento que está a disposición para colaborar. Recibimos la orden, ejecutamos. Bien. Tenemos que esperar que venga la orden y digan ahora. De allí sale un esquema que ya está elaborado por la Fuerza Aérea y por el Ejército. Pueden participar otras instituciones del Estado, incluso privados, pero yo les hablo de lo que nos corresponde a nosotros. Sale una distribución que está prevista, una logística, que está previsto para que en pocas horas se distribuyan todas las cabeceras departamentales. Aire y después en tierra el Ejército haciendo la distribución capilar donde nos digan los SECOED departamentales, ya los lugares de vacunación. ¿Hasta dónde irían por aire? ¿Los departamentos del norte o todos? A todos. Sí, a ver, lugares que de repente no, pero digo... Depende de la accesibilidad. Tiempo, pero los del norte, obviamente, porque hay que llegar, usted sabe que una vez que es como el reloj que se usa en los programas, una vez que se dispara, empieza la cuenta regresiva por el tema de la cadena de frío. Entonces, vamos a ir a lugares que de repente puede llegar en camioneta, pero va a ponerle muchas horas que le va restando posibilidades de vigencia a la vacuna, así que hay que llegar rápido. Sí, creo que son 4 horas, ¿no? O sea, la distribución es en 24, pero creo que después que se desencadena, creo que son 4 horas el tiempo. Oh, no, viejo, no subo a palo enjabonado. Yo no pongo límites, porque después son 4, usted llega en 4 horas y 1 minuto, le dice no llegó a tiempo. No llegó, ya no sirve la vacuna. Es breve. Ministro, ¿en qué otros puntos de la logística va a estar presente el Ejército? ¿Van a tener personal sanitario? ¿Van a tener puntos vacunatorios también en dependencias del...? Jimena recién leyó uno, el hospital militar. Nosotros, así como a final de año, un poquito antes, final de primavera, le ofrecimos al Ministerio de Salud Pública colaborar con rastreadores. Colaboramos con 40 rastreadores. Ahora, hace ya sobre final de año pasado, le ofrecimos, yo me comuniqué con el Ministro de Salud Pública y ofrecimos vacunadores. Usted sabe que Sanidad de las Fuerzas Armadas es como un pequeño Ministerio de Salud Pública dentro del Ministerio de Defensa. Tiene más de 150.000 usuarios, Funciona muy bien, además. Muy bien. La verdad que es un orgullo que tenemos. Ha sido así y ha prestado asistencia durante muchos años,
muchísimos años, y es una reserva estratégica. Fíjese que hay cosas que uno las dice en momentos que no son estos, y dice, che, qué teórico lo que está diciendo, ¿no? ¿Qué es eso? Entonces siempre decimos, sanidad de las Fuerzas Armadas es una reserva estratégica de la salud pública del Uruguay, porque en situaciones críticas usted sabe que tiene un recurso al que apelar, que va a estar funcionando, y usted aprieta así, porque actúa bajo lógica militar, usted aprieta y dispara el mecanismo. Y eso es algo muy valorable en cualquier circunstancia de emergencia. No depende de otra cosa que una orden dada con precisión y justa. Y entonces, Sanidad de las Fuerzas Armadas va a participar con vacunadores. Para eso, estamos trabajando en dos líneas. Primero, usted sabe que por dar la vacuna del COVID no se dejan de dar las otras vacunas del plan de vacunación. Claro. Ni en el Sanidad de las Fuerzas Armadas, ni en la mutualista de cada uno de nosotros. Vamos a reforzar la cantidad de vacunadores en Montevideo y en el interior, agregando personal idóneos, que de repente no es su tarea habitual, no es vacunar, pero una nurse, un licenciado en enfermería, que nos va a dar una mano vacunando. Y eso lo estamos coordinando con el SINAE y con el Ministerio de Salud Pública. Todo lo que se necesite y esté bajo nuestras posibilidades vamos a aportar, porque el concepto de defensa nacional que tenemos nosotros es que no hay defensa más prioritaria en estos momentos que defender la salud de los uruguayos. Eso es defensa nacional hoy. No es un tema de cuarteles, no es un tema de militares, es un tema político e institucional. La defensa nacional y la defensa de la salud de los uruguayos. ¿Y en ese sentido el personal de las Fuerzas Armadas debería vacunarse primero o dentro de los está dentro de las grupos? prioridades. Entre otras cosas, Magdalena, porque estamos en la primera línea de riesgo. Rivera. Nosotros tenemos muchachos y muchachas, soldados que están allí desde el 16 de marzo, vamos a cumplir un año dentro de un mes y medio, del 16 de marzo, tomando contacto en un ómnibus, en un punto de control, en un auto, es decir, en un lugar de alto nivel de contagio, de incidencia. Bueno, ustedes vieron toda la Ruta 5 está en los lugares que hay más contagio, pero Rivera, El Chuy, allí en Noblía, en todos los puestos en el litoral. Entonces, nuestro personal hay que protegerlo. Yo quiero proteger a quienes nos protegen, así como en su momento, en otros tiempos, también con la policía, obviamente. Hay que defender a quienes nos defienden, hay que proteger a quienes nos protegen. Nosotros le pedimos a un soldado que vaya y esté en un punto de control exponiéndose, tiene que estar protegido él. Es una cosa básica y por lo tanto los soldados van a estar allí. Primera condición. Y segunda condición, porque ustedes saben que los soldados desarrollan su vida profesional básicamente en unidades militares. Y las unidades militares son lugares de alta concentración de efectivos, ¿no? 250 en una unidad, básicamente, promedial. Entonces, hay que cuidar, esos son lugares que hay que protegerlos. Por eso que, al igual que la policía, el propio presidente de la República, el sábado pasado, puso en primera línea, es decir, entre las primeras etapas, los grupos primero, sí. Soldados y policías. ¿Cuántos efectivos van a estar participando en todo lo que es la campaña de vacunación en las distintas fuerzas? Y cómo esto, puede, no sé, implicar el desatender otras actividades, ahora que hay que volver un poco a controlar más las fronteras con esta apertura u otro tipo de actividades, ¿cómo se pueden ver afectadas? Porque es una tarea que no es habitual. Claro, se va a hacer ahora. Tampoco era habitual frontera, porque es una tarea históricamente nueva, se sumó, pero eso habla muy bien de la flexibilidad en el cumplimiento de las funciones. Nosotros tenemos... Eso agrega emisiones de paz, tareas habituales aquí, etcétera. Todo fue el invierno. Eso implica estresar la estructura al máximo. Los engranajes se sienten. Y se sienten porque hay mucha profesionalidad y se dejan de hacer algunas cosas, aunque sea momentáneamente, para hacer otras. Nosotros las Fuerzas Armadas van a disponer, en el caso del Ejército Nacional, más o menos, 500 efectivos y 150 vehículos. Para hacer esa distribución capilar, apoyo logístico, etc. Primero los detalles. El otro día estamos reunidos con el comandante del Ejército y de la Fuerza Aérea y el director del SINAE, y llegamos, le decíamos, bueno, todas las vacunas no pueden ir en un mismo vehículo. Porque usted tiene un contratiempo y no puede estar regalado, tiene un choque. Va a poner en riesgo. Usted tiene que compartimentar, cosa de minimizar los riesgos si pasa algo. Claro. ¿No? Entonces esto va a imponer una logística muy precisa en este tipo de cosas. Por el tiempo de distribución, porque el mismo vehículo no puede estar yendo a varios lugares. Pero aparte usted puede llevarle un depósito, pues no va a cargar un camión de la vacuna y si el camión vuelca, te pierde toda la vacuna.
Entonces usted tiene que compartimentar. Exacto. No se ponen todos los huevos en la misma canasta, ya los chinos, ¿no? Sí. Usted cuando no sepa a quién adjudicarlo, si lo hago, adjudíquese a los chinos, que hay 1.300 millones. Como dijo aquel, si no lo dijo, alguno lo debe haber pensado. Ministro, Y 500 efectivos y 150 vehículos. En el caso de la Fuerza Aérea, unos 150 efectivos y me decían 17, 25 plataformas, los aviones, los helicópteros. Eso se va a ir adecuando una vez que tengamos precisamente, nos digan, miren, a Artigas van tantas vacunas, a 33 van tantas vacunas, a Paysandú, una vez que no tengamos ese mapa, y va a ser de esta vacuna, que requiere esta logística, ahí vamos a ajustar todo el mecanismo. Tenemos un mapa primario, una forma, y después vamos a ir ajustando de acuerdo a la especificidad. yo le quería cambiar de tema para hablar de otro tipo de seguridades, ¿no? Más allá de las fuerzas cuidando la salud, sino que también la seguridad digital. Usted estará compareciendo en la Comisión de Defensa del Senado por este ciberataque que sucedió hace 2 semanas, si no me equivoco, a partir del robo de información confidencial de la Armada por parte de un hacker que pedía una suma muy importante, $500.000, si no me equivoco, para vender esta información. ¿Qué se sabe sobre este tipo de información? ¿Saben de dónde se origina el robo? Tenemos una información primaria que ustedes saben es un mundo de la mafia, ¿no? Sí. De criminales. Así que no es para creerles mucho. Si no es para creerles mucho, decir los orígenes puede ser cosas que estén falseadas. Tenemos la noción de dónde vino, indicio muy fuerte que es de Rusia. Pero bueno, el mundo criminal... por definición es una cosa muy particular, ¿no? A partir de lo que tú preguntás, si ustedes que repasan, están con las noticias arriba de la mesa, habrán visto el comunicado del Ministerio del Interior de ayer, Sí. de ataques a... Físicos. Hasta los WhatsApp, ¿no? Bueno, eso es ciberataque. Cuando el 22 de diciembre pasado el presidente de la República con el ministro de Interior, ministro de Economía, canciller y quien habla, y el secretario de Inteligencia, firmamos el decreto de política de defensa para los 5 años, establecemos dentro de las amenazas una muy precisa, que es los ciberataques, que implican la ciberdefensa. Hoy la defensa de un país tiene un ámbito terrestre, un ámbito marítimo, un ámbito aéreo y el ciberespacio. Una tecla de una computadora puede ser tan dañina como un cañón. Puede dejar a una ciudad sin luz. ¿Y estamos muy vulnerables en ese sentido? Bueno, obviamente estas cosas van, la tener fortalezas va de acuerdo a las inversiones que uno haga para ser fuerte. Obviamente nosotros no tenemos las capacidades que tienen otros. Sin embargo, esto es algo que se ha empezado a trabajar desde hace tiempo. Esto no estoy hablando de este gobierno, es una cosa que viene ya de los últimos años. Yo creo que estas cosas hay que construir políticas de Estado. Esto no son cuestiones partidarias, estos son temas institucionales. Empezamos a trabajar. En el Estado hay ¿cómo le voy a decir? Un trabajo fuerte. Está GESIC allí conduciendo. Las diferentes oficinas tienen oficinas, o varias de ellas tenemos oficinas de ciberseguridad, departamentos de ciberseguridad, y es algo a lo que los países y nuestro país se va a ver expuesto cada vez con más intensidad. Hay, como les decía recién, mafias multimillonarias que hacen mucha plata con esto. Pónganse esta idea, porque esto es del ámbito público y privado, que a un banco le roben la base de datos. Esto en el mundo del tráfico de este tipo de cosas, de información, vale muchísima plata. Y hay gente que la paga. ¿Pero en este caso cree que puede ser falso? No, ¿O que se robó realmente? No, verdadero. Lo que pasa es que el valor de lo que se ha robado es diferente. No es tan importante. Claro, es decir, como se cataloga, no es sensible. Claro. Ahora, hay informaciones, puede haberla en el Estado, y la hay en el Estado, pero en los privados también, obviamente, que es muy sensible. Por eso porque pide mucha plata y mucha gente hace musarela porque es un tema de mostrar vulnerabilidades. ¿Hay algún tipo de investigación internacional? Porque, por ejemplo, ayer también recibió un ciberataque la casa del presidente Iván Duque, allí en Bogotá. Bueno, ¿hay algún tipo de investigación internacional? Porque no solamente el Uruguay le está pasando, ¿hay algún tipo de acuerdo o algún mecanismo internacional? Y acordate, el año pasado, migraciones en Argentina. Migraciones, ¿no? Sí, sí.
Entonces estuvo creo que 24 horas fuera de servicio. Imagínense el tránsito de un país absolutamente colapsado. Yo no sabía esto que decías tú de la casa del presidente. Lo de... No hay, nosotros hacemos las denuncias en delitos informáticos que trabaja con Interpol, en la misma oficina. Allí está la vinculación. Pero bueno, nosotros hacemos las denuncias en el ámbito nacional, que es donde tenemos jurisdicción. Ahora, cuando hablamos de mafias internacionales con ese peso, ¿no? Al cual tú hacías referencia. No quiere decir que no haya alguno por acá también. No, pero con ese peso y con ese dinero que hay detrás, es como que a veces también cuesta creer que con esa importancia que tienen de funcionamiento, roben algo que en realidad no... Yo te voy a contar por qué. ¿Cuál es la razón? Uno dice, no, tremenda mafia va a robar algo que realmente... Buena la pregunta, y trasladado algo que me enseñan los especialistas. Nosotros tenemos muy buenos especialistas. Nosotros en el Ministerio tenemos gente muy capacitada, como hay en otras dependencias, porque es un tema prestigiante para el criminal. Hay como esas cosas como currículum, ¿no? Yo le entré allá, le entré al otro lado. No importa lo que robe, lo que importa es que le entré. Es la entrada, ok. Y eso prestigia al criminal. Por eso muchas veces la publicidad sobre estos episodios me dicen algunos, puede ser contraproducente, porque termina prestigiando al criminal que pone en el currículum. Le entré a la casa, como dijo recién, a la casa del presidente colombiano. No le saqué nada, pero le entré a la casa del presidente colombiano. ¿Y se está trabajando para blindar esa puerta? Porque sí, claro, estamos trabajando entra, mucho, ¿no? que requiere también, como decía, inversiones, porque estas cosas, uno piensa en los antivirus, pero esa es la primera etapa, es decir, hay procesos, es decir, hay, que requieren de equipamiento y de formación. Yo creo que tenemos que ir caminando hacia formar que en los países, en nuestro país, tengan una especie de, ¿cómo puedo decir?, de dependencia muy sólida. Estamos trabajando en eso, AGICIC trabaja muchísimo en eso. Así como tienen el Ministerio de Interior, de Defensa, para vincular el tema de los ciberataques. ¿Se puede cambiar? Esto vino para quedarse, para siempre. Sí. Sigue largo. De esto, perdona Martín, de esto me preguntaron hace 5 años, era como hablar en arameo antiguo. Claro. ¿no? Claro. ¿Qué se sabe de la extradición de Eduardo Ferro, que se auto entregó, ¿no? Sí. Con esa llamada rara, donde hablaba y mandó esos WhatsApp, en donde se sentía muy solo? Se quedó sin plata. Pedía ayuda al trámite de fe de vida. No pudo cobrar la jubilación con todo su... ¿Te imaginas que de este tema algún conocimiento tengo? Porque este episodio es un episodio que comenzó a final de año pasado. Lo recibimos en la Dirección General de los Servicios del Ministerio de Defensa Nacional, que depende del Ministerio, del Ministro. Recibimos un mail del coronel retirado Ferro, donde solicitaba se le habilitara el cobro de su retiro, que no cobra del 2018, por ahí. ¿Por qué no puede presentar? No se puede presentar, se podía presentar en el consulado, porque en el consulado se lo iba a agarrar a requerir. Y pedía que se le habilitara un medio alternativo. Y tanto la Dirección General de los Servicios, que lo que hace es aplicar la ley. Hay una ley muy nueva que la aprobamos el año pasado a iniciativa del Ministerio de Defensa. Es una ley que modificó una vieja práctica de más de 100 años en el país, que es la revista de existencia. La fe de vida. Fe de vida. Que para la gente que está en el exterior también se hacía para la gente que estaba ¿Existe aquí. más la fe de vida? Para gente que está en el exterior existe, para gente que está en el Uruguay no, porque no tenía sentido. En su caso aplicaría, pero le fue denegada. Entonces, vuelvo al tema, pedía que se le habilitara y se le dijo que no se le iba a habilitar, que la ley era muy precisa y que por lo tanto no había nada que... Y yo ordené que se hiciera la comunicación a Fiscalía. Allá el 29 de diciembre, estoy jugando de memoria, el 29 de diciembre, el director general del Ministerio fue hasta el fiscal de corte y le llegó un escrito en nombre de quien habla, pidiendo, y el Ministerio pidiendo, dando conocimiento de que una persona requerida, que estaba fugada, había mandado un correo electrónico. Y presentamos este documento en la Fiscalía. Creo que los primeros días de enero hubo otro correo electrónico y se le contestó exactamente lo mismo. ¿Y ahora cómo actúa la justicia? Entiendo que debe estar en la cancha de la justicia, no el Ministerio de Defensa, pero que ustedes, bueno, quedaron... No, nosotros tenemos nada, ahí no tenemos nada que ver. Pero va a ser juzgado
Eso la Fiscalía con la Justicia, es un proceso judicial Pero ajeno. ¿sabe cómo está el proceso? Si es que se lo va a mandar traer al Uruguay. Bueno, hay un proceso de extradición, creo, en curso, ¿no? Sí, es más, él dice que lo iban al día de ayer, Pero que lo iban a llevar hoy, ¿no? Ahí el Ministerio de Defensa no tiene nada que ver, es la justicia uruguaya, la policía eventualmente. ¿Cuándo impacta? pierde la jubilación? Que es lo que más me interesa, ¿no? Si la justicia militar entiende, ¿lo da de baja? No, a ver, está bien la pregunta, Martín. No es un tema de justicia militar, es un tema de justicia ordinaria, civil. Nadie puede disponer que una persona cobre o no cobre una jubilación. Ni en el caso de un militar, ni en el caso de ustedes. Y acá hoy les pido una cosa, que me perdonen el error que pueda haber si lo hay. Pero voy a jugar de memoria en un área que no es mía, que es la jurídica. Para que una persona no cobre la jubilación tiene que tener una condena de 2 años de penitenciaría superior a 2 años. De 2 años hacia arriba. Por ciertos delitos. No es cualquier delito. Es un tema que está... Y esto es algo que está previsto en la ley de lo que se llama caja militar, servicio de retiros, que se aprobó en el periodo pasado. Justamente en estos audios que se hicieron públicos, dice: el desprestigio más grande que hay hacia las Fuerzas Armadas, hacia los militares, es el actual gobierno. Este gobierno es el que más nos está haciendo daño. Estos son los audios que hizo públicos a unos camaradas. Ferro, ¿cuál es la opinión de ustedes? ¿Han tenido posibilidad de comunicarse tal vez con su círculo íntimo? Magdalena, usted comprenderá que yo no voy a comentar declaraciones de Ferro. Está bien. Otra consulta que también es del ámbito parlamentario. Hoy hacía Jimé referencia a la comparecencia. Los diputados del Partido Comunista remitieron una carta al Ministerio de Defensa haciendo referencia a un spot publicitario que se había hecho viral por parte de la comunidad Veraca y de Misión Vida, que maneja el Pastor Márquez, donde hacían alusión, según el Pastor Márquez, de una manera representativa al ejército y aniquilar al enemigo, donde estaban con trajes que simulaban del ejército y bueno, invitaban a un campamento. ¿Cuál es la mirada del Ministerio de Defensa? ¿Entienden pertinente esa carta del Partido Comunista? ¿Tuvo comunicación con el Pastor Márquez? Magdalena, la diferencia entre el Estado de Derecho y las dictaduras es que impera la ley y la Constitución. Nadie, yo creo, le puede pedir, en vigencia como estamos plena en la Constitución y en la ley, al Ministerio de Defensa que haga cosas ilegales. Quien me pida como ministro que espíe y que haya inteligencia sobre organizaciones políticas, sindicales, religiosas o sociales, me está pidiendo que cometa un delito. Yo no voy a cometer ningún delito. ¿El Partido Comunista le pidió que cometa un delito? No, pero quien me pide, si se me pide que investigue, lo que se me está pidiendo es que espíe y haga inteligencia sobre organizaciones religiosas, en este caso, pero puede ser sobre un gremio o puede ser sobre una organización política. Y el Ministerio de Defensa no pueden hacer inteligencia ni espionaje sobre ¿Entiende que eso es lo que le piden estos diputados? Bueno, si me están pidiendo que investigue, porque aparte es una cosa muy particular. Si Martín dice, yo soy soldado del periodismo, ¿tengo que investigarlo? Sí, por favor. Ahí sí. Me dice, no, yo quiero integrar el ejército del periodismo, me dice Martín. ejército, Ministerio de Defensa, que lo investigue García. No, pero escúchame una cosa, cuando alguien dice, mire, yo debo estar en la selección uruguaya. Pero ellos hacen Entonces hay que pedirle a la UF que referencia a los términos que se usaban Claro, fue metafórico, fue algo metafórico. ¿Cuál es la vinculación de una organización religiosa con el Ministerio de Defensa? Porque dicen que son soldados. No lo entiende pertinente. Pero capaz soy que soldado de las motos, dice Martín Falé, que le gustan las motos. Vaya al Ministerio de Defensa porque dijo que es soldado o porque integra el ejército de tal. Es una cosa. Pero digo, capaz que el investigar pasa simplemente por preguntar. O eso es hacer una actividad. Yo no puedo hacer inteligencia sobre una actividad. Eso es una fiesta, Martín, si haces eso, te explico. Que es ilegal. Eso se hacía en dictadura. En dictadura, el Ministerio de Defensa investigaba ese espionaje sobre su vida particular, Daniel. Es una cosa insólita. Estamos en democracia. Entonces, es una cosa brutal que se pida que se investigue sobre la actividad de una organización social del tipo que sea. ¿Formalmente se les comunicó algo a los diputados? No, a mí me llegó un pedido de informe que creo que, no sé si lo vi por la prensa, pero yo los pedidos de informe los contesto después de leerlos, yo. No contesto pedido de informe por la prensa. Javier García, ministro de Defensa Nacional, gracias por compartir este rato, un buen día con nosotros y seguimos expectantes entonces a la partida del Hércules en los próximos días. Muchas gracias como siempre, que tengamos un año con salud.